Saludos cordiales, gracias Ecuador por estar con nosotros. Bienvenidos al programa Hora 25. Fueron necesarios 59 días desde que se posesionó el gobierno del presidente Lenín Moreno para que el Ecuador conozca parcialmente la situación en la que quedó el Ecuador después del mando del presidente Rafael Correa. A esta hora se sabe que el anterior gobierno dejó un endeudamiento de $60.000 millones. La deuda histórica del Ecuador aumentó en casi 4 veces en 10 años. Moreno dijo que la situación es crítica y que las medidas tomadas durante la anterior administración no fueron debidamente mesuradas y se puso al límite la sostenibilidad de nuestra economía. La proforma del presupuesto para lo que resta del 2017 asciende a $36.000 millones. El barril de petróleo ha sido considerado en $41,69 y el déficit fiscal se proyecta en $4.700 millones. Después de este anuncio, el anuncio del presidente Lenín Moreno, la mirada se coloca en septiembre. Ahí tendremos el presupuesto para el 2018 y se anunciará el programa económico para los próximos 4 años. Frente al anuncio del pasado viernes, el expresidente Correa cree que en septiembre habrá un paquetazo, obedeciendo ese paquetazo a la oposición. Se vuelve fundamental conocer los elementos que contiene la proforma presupuestaria y los contenidos que se propone implementar el régimen del presidente Moreno para enfrentar esta crisis. Nuestros invitados aquí en el estudio de Teleamazonas de esta noche son los siguientes. Agradezco la presencia del ministro de Finanzas, Carlos de la Torre. Me acompañan aquí en el panel Vicente Albornoz, analista económico. Y también me acompaña aquí en el estudio Jaime Gallegos. Él es profesor, docente universitario. Muchas gracias, Ecuador, por estar aquí con nosotros. Bienvenidos. María Gracia, buenas noches. Gracias, Andrés. Buenas noches y saludos a nuestros invitados, por supuesto también a ustedes, expectantes del tema económico. Además de comprender en detalle la proforma del 2017 y en espera de lo que se conocerá en septiembre, proforma 2018 y cronograma, el tema de la economía, es importante entender qué heredó el gobierno de Lenín Moreno. Ahora entendemos por qué no estaba servida la mesa que dejó el expresidente Correa, que criticó al Fondo Monetario Internacional, pero al final de su periodo acudió nuevamente a él. Y este fin de semana utilizó el reporte de la deuda per cápita para cuestionar las cifras entregadas por el presidente Moreno. Veamos en lo económico qué pasó en la transición del gobierno. Fue el 11 de julio, un día después de que el exmandatario Rafael Correa dejara Ecuador rumbo a Bélgica, cuando el presidente Lenín Moreno adelantó la situación económica del país y confirmó así lo que muchos analistas adelantaban. No hay tal mesa servida. Esa es la pura y neta verdad. La condición económica del Ecuador, pues amigos, es muy difícil. Creo que se podría haber sido un poquito más mesurado el momento de dejar cuentas en mejores condiciones. Durante los meses previos a la entrega del mando, el expresidente Rafael Correa hizo múltiples declaraciones, indicando que tras un periodo de choques externos, en materia económica el país quedaba estable y entregaba una economía en crecimiento. Tratamos de dejar todo a punto, insisto, la mesa servida para el próximo gobierno. Esto mientras en la realidad social, en los años previos, hubo sectores impagos, retrasos en los salarios del Estado, en la cancelación de bonos, jubilaciones, pagos a acreedores y proveedores, y también reclamos en las calles y bajo los ministerios. Sin embargo, hubo financiamiento externo. El gobierno del presidente Correa recibió préstamos de China y también montos por venta anticipada de petróleo a este país. Mediante la Ley de Justicia Laboral eliminó el aporte del 40% del Estado al IES para pensiones jubilares, lo que le significó un ahorro, y tomó otras medidas económicas y de endeudamiento que la oposición y sectores sociales cuestionaron. Durante los primeros años y antes de la recesión, el gobierno correísta rechazaba organismos multilaterales como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, con la caída de los ingresos petroleros a partir del 2015 y con el terremoto, recurrió a préstamos de estas instancias. El Banco Mundial entregó 150 millones para reconstrucción y en octubre del 2016 el titular del Banco Interamericano de Desarrollo confirmó que en los 10 años de correísmo entregó a Ecuador $5.000 millones en créditos al gobierno, pero
revisemos, según el Banco Central en su último reporte macroeconómico, cómo estaban las cifras cuando Lenín Moreno asumió el país durante el primer trimestre y sus primeras semanas de gobierno. El presidente Moreno reconoció en días pasados que el sector de la construcción tuvo una contracción importante, por lo que revisarían la ley de plusvalía, pero no fue la única actividad económica con variación trimestral negativa respecto al año pasado. También se contrajeron, entre otras, las actividades de petróleo y minas, alojamiento y servicios de comida. Pero sí hubo actividades que contribuyeron a una variación interanual del 2,6% del Producto Interno Bruto, como suministro de electricidad y agua, pesca y servicio doméstico. Sobre la inflación anual, según el índice de precios de consumo, al 2016 fue del 1,12% y a junio de este año 0,16%. En cuanto al empleo, el empleo adecuado disminuyó a marzo de este año ubicándose en 47,3% y el desempleo subió al 5,6%, es decir, a la misma cifra del 2014. En el primer trimestre del 2017 hubo 128,7 millones menos que el cuarto trimestre del 2016 en inversión extranjera. Sobre la deuda externa total, el Banco Central indica que a diciembre del 2016 se ubicó en 33.930 millones, es decir, 35% del Producto Interno Bruto. En lo fiscal, hubo una menor recaudación de los ingresos totales del sector público no financiero, es decir, se redujeron en 9,7% en el 2016 respecto al 2015. En el sector petrolero, a mayo del 2017 se produjeron 11,7 millones de barriles, 10,6% menos que en mayo del año pasado. En los primeros 5 meses del año se presentó una baja de 3,3% en producción petrolera. Con todo el déficit del Producto Interno Bruto del sector público no financiero sumado el gasto y el endeudamiento, resta conocer ajustes y medidas para el consumo de la mesa que le dijeron a Lenín Moreno estaba servida. Gracias a nuestros panelistas. Vamos a empezar. Señor ministro, el tema que más atención provocó el día viernes con oportunidad de la declaración del presidente Lenín Moreno fue aquel que tiene que ver con la deuda. Y aquello fue leído, fue interpretado como una opción de transparentar, de conocer exactamente lo que estaba ocurriendo. ¿Cuál es el elemento que usted tiene para informar al país respecto a este punto frente a lo que señalan ciertos detractores de que hubo un maquillaje en la administración anterior? A ver, es muy importante indicar que en la intervención que hizo el señor presidente el día viernes, lo que se expusieron fueron cifras que eran ya conocidas y manejadas por los analistas desde tiempo atrás, principalmente lo que es la deuda agregada, y sobre esa base se establecieron también otros elementos que están dentro de los pasivos del Estado, que no son cifras que se han manejado con la soltura con la que se deberían, y la idea fue poder contrastar lo que es la deuda desde la perspectiva financiera con estos otros pasivos del Estado, donde están pasivos de las empresas estatales principalmente, y también con cuentas contingentes, que si bien no son obligaciones efectivas, pueden convertirse en obligaciones, y esto nos da el panorama completo del total de obligaciones. ¿Y así debe ser considerada la deuda bajo estos elementos? No, ahí tenemos que diferenciar. Una parte es lo que técnicamente es deuda, lo demás son pasivos y contingentes, claro. Son efectivamente obligaciones que tendrán que cumplirse, pero cada tramo tiene diferentes características técnicas, diferentes características en cuanto a cómo el Ecuador accedió a esas obligaciones, y también diferentes características para cubrir esas obligaciones. Es por eso que se clasifica de diversa forma, y una parte que es importante es la que es la deuda propiamente. ¿De modo tal de que no hubo en la administración anterior ningún maquillaje? Bueno, son cifras que han estado manejadas en balances diferentes. Entonces, el aporte que se hace ahora es poder ponerlas todas en un mismo contexto, como debe ser, como debe ser, porque eso nos permite tener un mejor diagnóstico de la situación. Vicente, por favor. Bueno, yo creo que primero hay que agradecerle mucho al ministro por estar aquí. A los años hay un debate con un ministro, un debate económico con un ministro. Y creo que hay que empezar tomando conciencia que el manejo económico en el anterior gobierno fue simple y sencillamente desastroso. Así, con esas palabras, ¿no? Si es que uno se pone a ver la cantidad de dinero que tuvo el gobierno anterior, la cantidad de riqueza que le vino del petróleo, la inmensa cantidad de deuda que pudo contratar, el enorme gasto que pudo llevar a cabo, uno se da cuenta que hizo todo mal. Literalmente, el gobierno anterior se farrió el gran boom petrolero de comienzos del siglo XXI. Voy a dar un dato que lo presenté hace un tiempo aquí en Teleamazonas. En los 10 años de Rafael Correa, si vemos el gasto, lo ajustamos por inflación, vemos todos los datos para hacerlo totalmente comparable, en los 10 años de Rafael Correa se gastó el gobierno
una cantidad similar a los 37 años anteriores. O sea, desde 1970 hasta 2006, si sumamos lo gastado en 37 años, llegamos a lo mismo que gastó Rafael Correa. En 10 años. En 10 años. Uno ve entonces fue básicamente 4-1, pero ya ajustando por inflación, obviamente. Entonces, hay que darse cuenta que tuvimos un gobierno que estaba convencido que todos los problemas, todos los pesares, todos los sufrimientos del mundo se arreglaban con más gasto público, y para eso destrozó los fondos de ahorro, se endeudó hasta las narices, y gastó sin límite, y ahora nos vemos, claro, nos vemos con una deuda enorme. Y hay que ser claros, ¿no? La deuda históricamente en el Ecuador se ha acumulado, la deuda interna, incluyendo lo que el gobierno le debía al IES, siempre ha sido ese ¿Y esta explicación que da el ministro? Sí, pero es una cuestión que se puede justificar por ahí con alguna cuestión, pero la forma ecuatoriana de calcular la deuda durante los últimos 30 años, desde que yo he visto las estadísticas, cuando eran nuevas las estadísticas, me acuerdo a comienzos de los 80, era todo. Ahí salieron las primeras estadísticas de la deuda que tenía el Estado, y ahí incluía todo, simplemente la deuda externa completa y la deuda interna del gobierno central con el resto del mundo, ya sea dentro o fuera del país. Y esa deuda estaba en 45.000 millones de dólares, pero subestimaba cosas